Kendrick Johnson, KJ, o simplemente Kendrick, como lo conocían sus amigos y familiares, nació el 10 de octubre de 1995, vivía en la ciudad de Valdosta, perteneciente al estado de Georgia, y en el año 2013, a los 17 años, se encontraba cursando su último año de preparatoria en la escuela Lowndes High School, ubicada en la misma ciudad de Valdosta. De acuerdo con sus amigos más cercanos, era un chico brillante y amable que tenía un gran futuro por delante. Perteneciente al cuadro de honor y talentoso deportista, representaba a su escuela en más de 3 deportes, entre ellos básquetbol y fútbol americano. Lamentablemente, este gran futuro nunca pudo llegar a ser debido a que la mañana del 11 de enero del año 2013, su cuerpo fue hallado sin vida dentro de las instalaciones de la escuela, específicamente en uno de los gimnasios de la preparatoria. Se encontraba atascado de cabeza dentro de un colchón de gimnasia que estaba enrollado y colocado de forma vertical. Aparentemente había estado tratando de alcanzar un par de zapatos deportivos que se encontraban dentro del colchón. Subió hasta la punta y al intentar tomarlos se quedó atascado debido a lo estrecho del espacio del agujero en el centro. Al permanecer en esta posición sumamente incómoda y apretada por tanto tiempo, terminó por asfixiarse, por lo que en un principio su muerte fue catalogada como accidental y la causa oficial fue descrita como asfixia posicional. Al inicio, esto puede parecer una de las tantas muertes irónicas que abundan en internet, pero toda la perspectiva da un giro de 180 grados cuando se conocen los turbios detalles que rodean este caso y que se le ocultaron al público en ese momento. Entonces pasa de ser un simple accidente a algo mucho más oscuro, lo que lo convierte en uno de los más intrigantes y misteriosos de toda la web. Todo comenzó el día 10 de enero del 2013 a la 1 p.m. cuando grabaciones de las cámaras de seguridad de la preparatoria Lowndes captaron a Kendrick dirigiéndose al antiguo gimnasio, donde varios estudiantes que no estaban dispuestos a pagar por un casillero usaban los viejos colchones de gimnasia como espacios para guardar sus artículos deportivos y otros objetos escolares. La versión oficial dicta que Kendrick entró para tomar su ropa y zapatos deportivos y posteriormente dirigirse al nuevo gimnasio. Ese fue el último rastro de Kendrick antes de desvanecerse del ojo de la escuela. Mientras tanto, en casa, la mamá de Kendrick estaba pendiente de su regreso. Usualmente llegaba alrededor de las 3 o 4 de la tarde en un día normal, pero pasaron las horas y no regresaba. Llegó el siguiente día y la madre, ahora consternada, recurrió a las autoridades locales para llenar un reporte de persona desaparecida y notificó a la escuela que su hijo no asistiría porque aún no se conocía su paradero. Ese mismo día salió a imprimir una gran cantidad de carteles de niño perdido con sus datos y fotografía. Sin embargo, lamentablemente alrededor de las 10:30 am del día 11 de enero del 2013, el cuerpo de Kendrick fue encontrado sin vida dentro de un colchón de gimnasia en las instalaciones de la preparatoria Lowndes. Causa oficial de la muerte, asfixia posicional. Ahora, uno pensaría que se generó un gran escándalo al momento en el que un estudiante es encontrado sin vida dentro de su propia escuela, pero aquí es donde lo extraño de los hechos comienza. Después de que el cuerpo fue encontrado por estudiantes alrededor de las 10:30, la policía fue notificada e inmediatamente acudieron para acordonar la zona y hacer las investigaciones correspondientes. La policía restringió el acceso al viejo gimnasio, con única excepción de los mismos agentes y del equipo forense. Curiosamente, esta restricción también incluía a la propia madre de Kendrick y su tía, quienes fueron notificadas casi inmediatamente del paradero de su hijo y acudieron a la escuela lo más rápido que pudieron. La excusa del no acceso para la madre y acompañante era el riesgo de que pudieran alterar la escena de los hechos, así como posible evidencia. Su padre estaba ausente debido a que trabajaba como conductor de tráiler y se encontraba en un viaje fuera de la ciudad. Una vez acordonada la zona, los detectives procedieron a la toma de fotografías, búsqueda de evidencia e interrogatorio de los estudiantes y personal escolar. Todos los estudiantes y staff escolar que fueron interrogados salieron limpios, tanto los que descubrieron el cuerpo como los que estaban en los equipos de básquetbol y banderas, quienes tuvieron prácticas en ese mismo gimnasio la noche anterior y mencionaron que en ningún momento vieron o escucharon a Kendrick. Increíblemente, la escuela decidió no suspender clases ese día y después de que los alumnos salieron del interrogatorio, el día continuó de forma habitual. 5 horas después de haber descubierto el cuerpo, a las 3 p.m., los agentes finalmente solicitaron el apoyo del equipo forense. Estos llegaron y procedieron al análisis y levantamiento de cuerpo para ser llevado a la morgue. 3 días después de la autopsia, el padre acudió para ver el cuerpo, pero la forense se lo impidió debido al terrible estado en el que se encontraba. El funeral se llevó a cabo en el cementerio local de Lowndes y, como se mencionó previamente, la causa oficial de la muerte fue dictaminada como accidental. No hubo sospechosos y la policía cerró el caso. Entonces, ¿todo terminó aquí? ¿Simplemente fue un accidente y todo culminó en una tragedia común y corriente? Bueno, aquí es donde el caso se vuelve bastante interesante. Primero hay que revisar los detalles turbios uno por uno y sacar nuestras propias conclusiones.
Empezando con el más obvio de todos. Normalmente lo primero que se piensa al escuchar el minuto a minuto de este tipo de casos es si había cámaras de seguridad y qué mostraban las grabaciones. Sobre todo cuando es un hecho que las mismas cámaras de la escuela captaron a Kendrick en sus últimas horas de vida, caminando por los pasillos dirigiéndose al viejo gimnasio. Seguramente se pensaría que el metraje proporcionado por la escuela cubrió todo de forma completa y satisfactoria, y fue la prueba contundente del accidente y por eso el caso se cerró tan rápido. Después de todo, ¿por qué no habría de ser así? Lamentablemente la realidad es otra, y es que las grabaciones de las cámaras de seguridad de la escuela fallaron en proveer una línea de tiempo clara acerca de los eventos que desencadenaron en la muerte de Kendrick. El video que le enseñaron a la familia solo muestra a Kendrick por algunos segundos, pero también muestra a otros estudiantes apareciendo y desvaneciéndose sin un claro orden temporal. Dichos videos ni siquiera tenían código temporal, algo que tampoco ayudaba demasiado. Como era de esperarse, la familia creía firmemente que el metraje había sido manipulado intencionalmente y que faltaba demasiado contenido de las cámaras como para obtener respuestas claras. Unas semanas después de la muerte de Kendrick, el abogado que representaba a los padres en ese tiempo hizo una pregunta dirigida hacia los medios y autoridades responsables del caso. Ellos saben que su hijo simplemente no subió solo al colchón de gimnasia, se atascó y murió. ¿Dónde está el resto del video? A pesar de las acusaciones por parte de la familia, la escuela seguía insistiendo que el metraje era el original y no había sido manipulado. Sin embargo, un artículo escrito por el reportero de CNN, Victor Blackwell, en marzo del 2013, mencionaba que mientras él hacía su propia investigación sobre el caso, contrató a un experto forense de nombre Grant Fredericks para analizar más de 290 horas de metraje de todas las cámaras que se encontraban dentro y fuera del gimnasio. Y a pesar de que el forense le dijo a la familia que sus dudas acerca de las grabaciones, como el caso de los estudiantes apareciendo y desapareciendo de un momento a otro, podía ser fácilmente explicado por factores como los sensores de movimiento de las cámaras activándose y desactivándose por los mismos alumnos que entraban y salían del lugar, también mencionó que en efecto había al menos una hora de video perdido de las 4 cámaras que había dentro del gimnasio. Para aumentar las sospechas, las autoridades y el mismo Blackwell afirmaron que no habían recibido copias del metraje sino hasta unos días después del incidente, por lo que no se pudo determinar qué había pasado de forma precisa usando las grabaciones como herramienta de apoyo. De igual forma, Frederick declaró para CNN que la policía permitió que la escuela les entregara lo que ellos consideraban relevante y en el tiempo que ellos quisieron, algo que catalogó como un grave error. Si lo que pasó con las grabaciones fue algo extraño y sospechoso, esperan escuchar todo respecto al cuerpo, empezando con el pésimo manejo del cuerpo por parte de todos los involucrados, desde la policía, el forense hasta el patólogo y la funeraria. De acuerdo con las leyes del estado de Georgia, la policía debía informar inmediatamente al forense que el cuerpo había sido hallado y las condiciones en las que estaba, incluyendo ubicación, posición, entorno, etc. De acuerdo con el jefe de forenses del condado de Lowndes, Bill Watson, las autoridades no lo contactaron sino hasta 6 horas después de haberlo localizado. Y no solo eso, sino que también afirma que la policía movió el cuerpo antes de que ellos pudieran llegar y hacer los análisis correspondientes, alterando drásticamente la escena de los hechos y en gran medida dificultando el trabajo de los forenses. No obstante, este no sería el hecho más extraño respecto al cuerpo de Kendrick, sino algo que no sería descubierto sino hasta 2 meses después, en marzo del 2013, cuando el Estado aprobó una segunda autopsia que la familia había estado solicitando debido a su inconformidad con los resultados de la primera. Resultó ser que al cuerpo de Kendrick le hacían falta no solo uno, sino múltiples órganos tales como pulmones, estómago, corazón e incluso cerebro. Pero eso no fue todo, aquellos espacios vacíos en los que debían estar sus órganos habían sido rellenados con periódico. Cuando la funeraria fue cuestionada respecto a esto, ellos simplemente respondieron diciendo que era una práctica común que se hacía en estos casos. Pero lo más extraño fue que también afirmaron que el cuerpo llegó en esas condiciones de la morgue. Ellos jamás extrajeron los órganos, sino que ya estaban ausentes al momento en que llegó. Mientras la funeraria explicaba esto, por su parte la morgue y la forense encargada del caso respondieron ante los medios con una vaga explicación, diciendo que los órganos habían sido destruidos por procesos naturales del cuerpo y estaban en tan mal estado que era imposible conservarlos. Estas situaciones solo reafirmaban más y más las teorías de encubrimiento intencional que tenía la familia. Por si no fuera poco, el patólogo privado que estaba a cargo de la segunda autopsia determinó que la causa real de muerte había sido trauma por fuerza contundente, conclusión que fue sumamente reforzada por las condiciones en las que se encontraba el rostro de Kendrick, el cual estaba desfigurado e irreconocible, descartando de esta forma el primer dictamen de muerte por asfixia posicional, dejando todavía más dudas acerca de la seriedad con la que manejaron el caso las autoridades o sobre si en realidad había un encubrimiento intencional detrás de todo esto. En 2021, el sitio de noticias digitales All That's Interesting reportó a principios del mismo año que cuando el colchón fue desenrollado la primera vez, Kendrick tenía un brazo estirado por encima de su cabeza, mientras que el otro estaba alrededor de su cintura, como si hubiese tratado de alcanzar algo al fondo.
Cabe recalcar que esta práctica de dejar zapatos y demás cosas era común para estudiantes que se negaban a pagar un locker. Cuando enrollados, estos colchones tenían de largo aproximadamente 1,80 m a 2 metros, y el diámetro del espacio que queda en medio es de 35 centímetros, mientras que los hombros de Kendrick tenían un ancho de 50 centímetros, así que no tenía demasiado sentido que él se haya contraído tanto solo para alcanzar sus zapatos, o que haya sido lo suficientemente insistente para seguir intentándolo desde la primera vez que se dio cuenta que era casi imposible alcanzarlo de esa forma. Aunque esos colchones son pesados, una sola persona los puede poner en el suelo sin mayor problema. De hecho, varios alumnos le dijeron a los medios que nunca se metían de esa forma para sacar sus cosas, sino que simplemente los inclinaban, pero al parecer esos detalles fueron ignorados por la policía al momento de hacer los reportes y no lo tomaron como algo relevante. Uno de los misterios más extraños de este caso fue que el zapato deportivo que estaba en el suelo dentro del colchón, aquel que supuestamente Kendrick estaba tratando de alcanzar, yacía debajo de su cuerpo sobre un charco de sangre. Lo extraño es que no había sangre encima o dentro del mismo. Afuera del colchón había una sudadera con capucha y otro zapato deportivo diferente a los de Kendrick, junto con una mancha de sangre seca en una pared cercana. Cabe mencionar que el otro zapato también estaba manchado con sangre. Sin embargo, los investigadores no quisieron tomar en cuenta ninguno de estos elementos como evidencia, y en un supuesto examen que le hicieron a la sangre de la pared, resultó que no pertenecía a Kendrick y que llevaba bastante tiempo ahí. Entre todo este tumulto de sucesos turbios y extraños que rodearon la muerte de Kendrick, sería extraño que no hubiese habido un sospechoso o algo remotamente parecido. Después de todo, hay una hora de metraje perdido y todos los estudiantes que la policía interrogó salieron limpios. Sin embargo, algo que se omitió cuando sucedió todo esto fue el hecho de que Kendrick tenía problemas con otros alumnos que puede que tengan que ver en esto más de lo que se cree. Se trataba de dos hermanos, Brian y Brandon Bell, los cuales eran sus compañeros de clase. No está del todo claro en qué momento y por qué inició su riña. Algunos dicen que fue porque Kendrick se metió con la novia de Brian, mientras que él dice que fue algo insignificante que sucedió por una discusión durante un partido de fútbol, ya que ambos estaban en el equipo de la escuela y que escaló hasta llegar a lo físico en el autobús de regreso de un partido fuera de la ciudad. A pesar de que los hermanos minimizaron este pleito y varios alumnos cercanos al par afirman que habían hecho las paces, incluso se habían convertido en buenos amigos, hay algunas discrepancias que colocan a los hermanos e incluso a su padre en el ojo de la tormenta. Hablemos del padre. Resulta ser que el padre era un agente activo del Buró Federal de Investigación, mejor conocido como FBI, de la División del Estado de Georgia. Algo curioso que pasaba con este hombre es que durante todo el caso siempre fue esta figura casi detrás de las sombras que permanecía al margen de todo lo que pasaba y solo dejaba que sus hijos dieran la cara en declaraciones y testimonios, así como en entrevistas hacia los medios. Y aunque supuestamente Kendrick y Brian habían saldado este pleito y ahora eran buenos amigos, jamás apoyó a la familia en algo relacionado al caso, a pesar de tener acceso a prácticamente todas las herramientas de investigación posibles, ni siquiera por el bien de sus hijos, que aún atendían a la misma escuela donde un compañero cercano había sido encontrado muerto. Simplemente no tenía sentido. Otro dato curioso acerca del padre es que después de la pelea física que sostuvieron Brian y Kendrick en el autobús después de aquel partido, él mismo le propuso a Kendrick ir a casa de los Bell para una revancha ya que no consideró satisfactorio el resultado de la primera pelea en el autobús. Kendrick se negó y todo quedó en la anécdota. El padre se ha rehusado a comentar sobre este incidente y de hecho, meses posteriores al incidente renunció a su cargo del FBI después de que investigaran su casa por las sospechas de involucramiento en la muerte de Kendrick. No se encontró nada que lo pudiera incriminar y se cree que renunció por la indignación de haber sido señalado como un sospechoso. De vuelta con los hermanos, Brian ni siquiera estaba en la escuela en el día y hora de la muerte de Kendrick. Se encontraba fuera del condado en un torneo de lucha grecorromano. Su coartada era perfecta, ya que fue confirmada por más de 10 testigos, incluyendo entrenadores y compañeros de equipo. Mientras tanto, su hermano Brandon sí estaba en la escuela, pero declaró múltiples veces ante los medios que nunca vio a Kendrick durante el día, recordando que ellos no tenían clase juntos a diferencia de su hermano Brian. Sin embargo, nuevos metrajes recuperados y liberados de aquel día del año 2013 muestran a Brandon caminando y parado a un lado de Kendrick horas antes de que se dirigiera al gimnasio. Tomen en cuenta que no solo pasa a su lado, sino que estuvo una cantidad considerable de tiempo junto a él como para no recordar haberlo visto. Sus declaraciones pudieron haber sido resultado de un caso de memoria selectiva, donde inconscientemente y debido a la gravedad de la situación reprimió el recuerdo de haberlo visto, y en verdad no podía recordarlo. Es una posibilidad, pero la cantidad de coincidencias en este caso son en verdad impresionantes. Actualmente el caso aún mantiene su primer dictamen de muerte accidental, pero la familia sigue buscando formas de llegar a la verdad y en junio del 2021 un detective retirado de apellido Credo
volvió a abrir el caso con la esperanza de darle una resolución y llevarle justicia a Kendrick y a su familia. Bien, este fue el caso de la muerte de Kendrick Johnson y las extrañas circunstancias que lo rodean. ¿Qué piensan que sucedió con él? ¿Una muerte accidental o algo más detrás de todo?